Bueno, te hicimos un poco la introducción hablando un poco de primavera, de lo que son las sustancias alérgicas, y ahora estamos en comunicación con el doctor Jorge Szydlowski, especialista universitario en alergia e inmunología, miembro titular de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Doctor Szydlowski, Norberto Blanco de Conciencia Médica le habla. Un gusto, mucho gusto de poder compartir este momento con todos ustedes. Gracias a usted por su tiempo. Bueno, estuvimos hablando un poco de la primavera, los cambios que trae la primavera, los alérgenos que trae la primavera, y muchas veces creo que no tomamos conciencia verdaderamente qué son las alergias, con lo cual un poco para ilustrar al público me gustaría que nos cuente un poco en definir qué son las alergias primeramente. El proceso alérgico no es más que una reacción inmunológica alterada. Uno piensa que, o tendería a pensar que la alergia es una enfermedad relativamente moderna, sin embargo está descrita ya hace más de 100 años. La etimología misma de la palabra alergia viene del griego alos, diferente, reacción distinta. Básicamente el organismo reconoce una sustancia que para la mayor parte de la población es inocua, nosotros lo llamamos los alergistas alergeno, como una sustancia extraña y produce una reacción, una respuesta inmunológica desproporcionada frente a la misma. Esa sería una definición general de alergia. Y obviamente, como te decía en la introducción, en esta época del año son mucho más frecuentes porque estas sustancias, alergenos, están en concentración mucho más elevada en esta época del año. Bien, los alergenos en general nos referimos por ahí al polen, a esas cosas que por ahí están más en esta época, ¿verdad? Exactamente. Podemos decir que alergenos hay de distintos tipos, tenemos alergenos aéreos. En este caso nosotros los conocemos como neumoalergenos. Estos alergenos pueden impactar a nivel de la vía ocular, a nivel de la vía nasal o inclusive a nivel de los bronquios, trayendo distintos tipos de patologías, no sé, así, conjuntivitis alérgica, rinitis, que es lo que vemos más frecuentemente en esta época del año. Bien. Pero también existen otros alergenos, hay alergenos, por ejemplo, de contacto, que impactan en la piel, pueden producir dermatitis, eczemas, alergenos por ingestión, los alimentos, e inclusive alergenos que pueden inocularse en el caso de las picaduras de los insectos. Claro. Como enfermedad global, la alergia es una enfermedad de alta prevalencia. Más del 20% de la población padece algún tipo de alergia. Bien. Ahora, lo que uno ve muchas veces, incluso desde experiencia personal, que por ahí uno, cuando era más joven, no tenía alergia a nada y por ahí llega esta época del año y empieza con las rinitis o empieza con una conjuntivitis, cosas que antes no le pasaba. Claro, exacto. Bueno, estos son los alergenos, digamos, los alérgicos que nosotros decimos, se acuerdan que tienen la alergia en la primavera. En realidad son pacientes que tienen alergia, pero tienen una alergia estacional. Y ahí ya tenemos dos categorías bastante bien diferenciadas de alergias. Las alergias perennes o alergias de todo el año, y las alergias estacionales, ¿no? Que pueden ser tanto en primavera como en otoño y particularmente en el caso de la primavera se produce por las polinosis, ¿no? Que es lo que usted hacía referencia al comienzo de la charla. Pero bueno, sí, son los meses álgidos, generalmente a partir de septiembre, octubre, donde comienzan a polinizar algunas plantas, las gramíneas, algunos árboles, y luego, bueno, tenemos todo el grupo de los arbustos, las compositáceas, es decir, otras familias de pólenes que también producen síntomas. Pero bueno, es así como usted dice, si son los alérgicos que son alérgicos temporales, vamos a decirlo así. Bien. Buenas tardes, doctor Gabriela Costa. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipos de alergias existen y cómo se clasifican? Bueno, las alergias en base a, digamos, al tipo de órgano afectado pueden ser, como te decía antes, alergias a nivel ocular, en el caso de las conjuntivitis alérgicas, alergias nasales, rinitis o rinoconjuntivitis alérgica. En el caso
de pacientes que tienen alergia a nivel bronquial, asma bronquial. Las alergias alimentarias, básicamente dadas por la ingesta de determinados alimentos, recordemos lo que dije al principio, ¿no? Es decir, hablamos de sustancias que son inocuas para la mayor parte de la población general, pero que en un porcentaje limitado de la misma reacciona de manera desproporcionada a la misma. Ante la ingesta de un alimento común, como puede ser el trigo, o alguna fruta, o el chocolate, el pescado, produce una reacción exagerada frente al mismo, generando una patología, en este caso a nivel del tracto digestivo, ¿no es así? A nivel dermatológico, tenemos alergia de contacto, las dermatitis, los eczemas de contacto, las dermatitis alérgicas en general, o las urticarias, que también se manifiestan en piel, y las alergias también por picaduras de insectos, en este caso sería por inoculación, donde tenemos también un grupo grande de alérgenos, el veneno de abeja, el veneno de avispa, las hormigas. Otra pregunta. Usted dijo que había un 20% de prevalencia de las alergias. Sí. ¿Y existe alguna teoría que explique esta prevalencia? Sí, la prevalencia que te dije es una prevalencia general. Obviamente esto varía, y varía según la región geográfica y varía según el país donde nos encontremos. En general, las alergias se sabe que tienen mayor prevalencia en los países industrializados, en los países que tienen mayor nivel de industrialización. Y esto podría deberse a un aumento de la contaminación ambiental, particularmente producto de las emisiones de partículas diésel. Hay alguna teoría que en los últimos años ha tomado mucha fuerza, que tiene que ver con una hipótesis llamada hipótesis de la higiene. Esto aparentemente se produciría por una alteración de la respuesta inmunológica, que tiene que ver con el uso precoz de antibióticos y de vacunas, por lo cual el sistema inmunológico, digamos así, respondería de una manera perezosa frente a lo que es su actividad natural, que debe ser la respuesta inmunológica frente a virus, bacterias, parásitos, etcétera, y la alergia tomaría entonces sería una desviación inmunológica más que una enfermedad de tipo como dicen algunos pacientes, bueno, tengo alergia, tengo bajas defensas. No se trata de eso, sino más bien de tener las defensas equivocadas, es decir, tener una respuesta inmunológica desviada. Estas son las hipótesis que se están manejando últimamente en cuanto al aumento de la prevalencia, que es lo que se nota en los últimos, te diría, 25 o 30 años en casi todo el mundo. Hola, Jorge. Miguel Sayovani te habla, ¿cómo andás? Sí, Miguel. Bien. Bueno, a ver, un poco enlazando lo que te venían preguntando mis compañeros, ¿puede ser que haya más alergia en las áreas, digamos, en las poblaciones urbanas que en las rurales? Sí, bueno, efectivamente, tiene que ver con lo que te decía, Miguel, en el sentido de que son zonas de mayor polución. Se ha comprobado, por ejemplo, que determinadas partículas de polen, por ejemplo, las gramíneas, que es el polen comúnmente llamado del pasto, del césped, que comienza ahora para mediados de septiembre, digamos, suele potenciarse cuando esa partícula de polen se adhiere a partículas de partículas diésel, es decir, potenciaría el efecto alergénico del polen. Y esto es bastante claro, hay muchos estudios al respecto donde se muestra que la prevalencia de alergia es mucho mayor en zonas urbanas. Es más, dentro de ciudades se ha visto, por ejemplo, en algunos países, en Japón, que es más alta la prevalencia de algunas enfermedades como el asma en zonas más cercanas a las autopistas que en zonas que están alejadas de las mismas. Claro. Así que sí, es realmente así. También tiene que ver un poco a veces toda esa flora exótica, ¿no?, que se trae a las áreas urbanas y los parques. Yo vivo acá en Capital y realmente en una época se plantaba plátanos a todo porque crecía rápido. Totalmente. Pero eso... la capital está llena de plátanos, pero bueno,
es una plantación que ya tiene casi 100 años y es muy difícil, digamos, cambiar la flora hoy de la capital federal, Claro. De la noche a la mañana, pero es una planta fuertemente alergénica. El plátano es característico de la última semana de agosto, te diría, y las primeras de septiembre. Es más, hoy en un semáforo esperando que abriera un semáforo, tuve una especie de lluvia de plátanos en mi parabrisas, así que eso es bien actual. Bien actual, bien actual. ¿Y qué consejos podés dar a los que son alérgicos en la casa? Por ejemplo, ¿a qué no debe tener un alérgico en la casa, por ejemplo? A ver, Bueno, mirá, depende, obviamente, ahí entra obviamente a jugar el diagnóstico de cada alergia específica, ¿no? Yendo, tal vez, primero te diría los síntomas estacionales, que es digamos, el alérgico primaveral, que es el que está afectado en esta época del año. Obviamente, si, por ejemplo, viaja en auto, tratar de mantener las ventanillas cerradas. Hoy en día los filtros, los aires acondicionados mismos de los autos contienen filtros antipolen. Es decir, si uno maneja con el aire encendido, estos pólenes, la cantidad de polen dentro del auto va a ser baja. Permanecer la mayor parte del tiempo posible, permanecer adentro de casa. Es decir, obviamente uno tiene que salir a trabajar, tiene que hacer sus actividades, pero hay horarios donde la concentración de polen es mayor, que suele ser temprano por la mañana, generalmente entre las 7 y las 10, y por la tarde, alrededor de entre las 7 y las 10 de la noche, cuando comienza a refrescar, el polen tiende a descender, y entonces en esos horarios picos tal vez restringir las actividades al aire libre, ¿no es así? Ajá. Por ejemplo, bueno, también me refiero un poco al tema de las alfombras, ¿no? Todo eso. Bueno, ahí entrarían a jugar los alergenos intraambientales. Claro. En realidad, hablamos de los alergenos todo el tiempo, los alergenos extraambientales, pero los alergenos intraambientales, hoy por hoy, yo te diría, Miguel, son los más importantes. Ajá. En alergia, porque nosotros se calcula que un ser humano hoy permanece 22 horas del día bajo techo, entre ambientes cerrados, automóviles, etcétera. Y ahí entran a jugar los alérgenos intraambientales. A la cabeza, hoy por hoy, están los ácaros del polvo, y ahí sí reducir todos los objetos que pueden juntar tierra, como cortinados pesados, osos de peluche, obviamente las alfombras, como vos dijiste. Desde ya el uso, las mascotas, ¿no? El tema de las mascotas, básicamente, no tener mascotas lo ideal sería en el alérgico, obviamente, no tenerlas, pero por lo menos que no estén en el dormitorio, ¿no es así? Trabajar también sobre las manchas de humedad en el domicilio. Esta es una fuente muy importante de hongos ambientales y generadores de mucha patología, rinitis, asma. Claro. Así que esas serían medidas. También, obviamente, no fumar, el tema del tabaco, no como un alergeno específico, pero sí como un fuerte irritógeno, claro, que empeora todo tipo de alergias. Doctor, ¿cómo podemos o cómo se diagnostica la alergia? Bueno, básicamente el diagnóstico fundamentalmente por la clínica, ¿no? Yo antes de ser alergista fui clínico y siempre defiendo a la clínica médica. La historia clínica, te diría que, por ejemplo, para las rinitis estacionales tiene ya un valor predictivo casi del 85%, o sea, podés hacer un diagnóstico básicamente con los síntomas del paciente, la picazón ocular, los estornudos, una secreción acuosa, que suele ser más importante por la mañana, estornudos pertinaces, congestión nasal. En el paciente, obviamente, con afectación bronquial va a tener falta de dificultad respiratoria, con silbidos en el pecho o tos seca. Todos estos síntomas van a ser complementados por estudios complementarios como placas de tórax, análisis de sangre. Tenemos análisis de laboratorio que nos prestan una gran ayuda. Existe en el alérgico la tendencia a producir un anticuerpo que interviene en casi todas las reacciones alérgicas, que se llama inmunoglobulina E. Esto es una tendencia genética
del alérgico y prácticamente todos los pacientes alérgicos tienen esta inmunoglobulina aumentada. Esto es un marcador muy importante para el diagnóstico. Y el diagnóstico específico de las alergias pasa por la realización de pruebas cutáneas específicas donde testeamos la mayor parte de los alergenos, por lo menos los conocidos, los que tenemos disponibilidad para hacer, y con esto ya llegamos casi a un 97-98% de valor predictivo en los diagnósticos, ¿no? Es una prueba simple, fácil de realizar, económica, y bueno, la cual obviamente todo paciente con sospecha de alguna patología alérgica debería realizársela. Claro. Todo paciente que sospecha que puede tener una alergia, conviene directamente que pida turno con un especialista en alergia que con un médico clínico, ¿verdad? Sí, en realidad hay alergias muy leves que, digamos, pueden ser manejadas por el médico clínico. Obviamente, cuando la alergia se torna un síntoma pertinaz, estereotipado, o tiende a tener complicaciones el paciente alérgico, es cuando el clínico debe derivar al paciente al especialista. Al especialista, claro. Exactamente. Pregunta, un tema a veces un poco que la gente a veces no cree, yo siempre le digo, esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de ciencia, ¿no? Las vacunas, contanos un poquito el tema de las vacunas. A ver, ¿son útiles, no son útiles? ¿Ayudan un poco? ¿Amortiguan el impacto de la alergia? Contanos un poquito. La terapia, la inmunoterapia, terapia con vacunas, tiene ya más de 100 años. Si no es una terapia que empezó ayer y ha pasado por muchas batallas. Y a pesar de todos los tratamientos farmacológicos que han surgido, los antihistamínicos, los congestivos, los corticoides de todo tipo, sigue siendo aún hoy, y no lo digo yo, es decir, lo dice la Organización Mundial de la Salud, el único tratamiento que puede cambiar de alguna manera la historia natural de la enfermedad alérgica. Porque, como dijimos al principio, se trata de una enfermedad inmunológica. Entonces, cuando uno utiliza una inmunoterapia, es decir, inmuniza al paciente con el mismo alergeno que le producen síntomas, está generando una respuesta inmunológica que puede, como te decía antes, torcer el rumbo de la enfermedad y a largo plazo. No se trata de un tratamiento sintomático que simplemente mejora o neutraliza un síntoma, sino que mejora una respuesta inmune, y esa respuesta inmune en muchos pacientes donde uno puede generar una buena memoria inmunológica, puede durar toda la vida. Claro. Así que efectivamente son efectivas, y mucho más efectivas ahora que estamos en la primavera, en las alergias polínicas, en las alergias estacionales, inclusive con variantes, no solo la vacuna tradicional que el paciente está acostumbrado a darse, digamos, semanalmente y durante años, sino las vacunas orales que han tenido un gran desarrollo en los últimos años, sobre todo en Europa, vacunas sublinguales, inclusive algunas formulaciones en tabletas que tienen casi la misma efectividad que las vacunas tradicionales subcutáneas. Bueno, doctor, la verdad que ha sido muy didáctico en todo esto. Esperemos haber ayudado a la gente que empieza con esos problemitas ahora, que le empieza a llorar la vista o empieza a salirle agüita por la nariz con estos temas de la alergia temporaria, ¿no? A ver qué pueden hacer y cómo pueden resolver estos temas, ¿no? Y siempre consultar al médico, al especialista desde ya. Y obviamente un síntoma que a veces puede ser menor, muchas veces puede complicarse o terminar en una cuestión mayor, así que desde ya que hay que consultar. Es un tema muy amplio, traté de resumirlo. Sí, no, y sabemos que después tiene muchas variantes y es muy específico cuando llegamos a cada tipo de alergia, con lo cual la idea es darle un pantallazo general a la gente sobre lo que son las alergias en general, y básicamente consultar al especialista y tratar de no automedicarse, ¿no? Exactamente. Bueno, yo por mi parte espero haberle sido útil y agradezco muchísimo el llamado. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su tiempo. Bueno, que muchas tenga gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego.